1, 2, 3, hasta el año N para el mes de enero. Enero 1, enero 2, enero 3, hasta enero N. Esto se va a evaluar hasta el mes de diciembre, diciembre 1, diciembre 2 y diciembre 3. Esto también va hasta diciembre N. Cada uno, jóvenes, cada uno de estos se va a constituir en un espacio muestral. Esto va a ser un espacio muestral 1. Un espacio muestral 1, un espacio muestral 2. Este espacio muestral va a tener que ser observado para diferentes información. Ahora no hablemos de precipitación, hablemos de caudal. Va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. Entonces, esta información que tenemos acá, van a demostrar información con la cual nosotros vamos a poder determinar precipitaciones, y con las precipitaciones vamos a poder determinar caudales. Estos caudales van a poder ser máximos, van a poder máximos, en vez de máximos vamos a ponerles extremos, ¿ya? En vez de máximos les vamos a poner extremos. Van a ser promedios principalmente. Este proceso de recopilación de información, jóvenes, se da a nivel de todas las variables hidrométricas. Hablamos, nuevamente repito, precipitación caudal. Hablamos de variables meteorológicas, temperatura, radiación, humedad relativa o humedad absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, para poder cuantificar toda esta información meteorológica, nosotros vamos a recurrir a instrumentos hidrometeorológicos para poder crear esas series de tiempo. La estación climatológica es la que va a recoger más parámetros meteorológicos. Este vendría a ser un proceso que se sigue para poder aforar el cauce de un río. Acá se estaría calibrando la estación lignimétrica. O si no, la estación lignigráfica. Se está empleando un correntómetro y se ha dividido la sección de río en forma adecuada. Otra estación, una estación moderna, observamos acá en la parte superior un anemómetro y un pluviómetro. Vean acá.
un anemómetro que mide la velocidad de tiempo, la velocidad de viento, perdón, y un pluviómetro que va a medir la altura o intensidad de lluvia. Estos son conectados a través de instrumentos que van recopilando la información y a la vez las transmiten a la central a través de una antena. Estas vendrían a ser estaciones modernas que brindan información en tiempo real. Entre los elementos más saltantes vamos a encontrar la radiación solar, que no es otra cosa que longitudes de onda. Puede ser longitud de onda corta o puede ser longitud de onda larga. Cuando llega del Sol, definitivamente va a llegar como longitud de onda corta. Va a llegar a la atmósfera, va a ser capturado por diferentes elementos componentes de la atmósfera y luego va a retornar a la atmósfera como longitud de onda larga. Gracias a esta cantidad de energía que llega del Sol, nosotros vamos a observar cambios de temperatura. Vamos a observar, disculpen por favor, no sé qué pasó. Vamos a observar procesos de temperatura. Por eso es que también la variación de la temperatura a nivel diaria fluctúa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las horas, tenemos la temperatura, esta va a ser las 0 horas, vamos a tener las 6 de la mañana, mediodía, del mediodía más 6 serían las 18 horas y de ahí las 24 horas. ¿Cómo va a variar mi temperatura? Mi temperatura definitivamente va a tener ese comportamiento, ¿no es cierto? Bueno. Más o menos hasta las 2 de la tarde que alcanza el pico y de ahí empieza a descender. Entonces, otra variable meteorológica. Con esta variable meteorológica, definitivamente, si no tuviésemos parámetros de precipitación, con esto nosotros, con esta temperatura media, vamos a poder inferir. ¿Qué vamos a poder inferir? Vamos a poder determinar una humedad relativa. Al determinar la humedad relativa, indirectamente vamos a poder determinar una precipitación media. Luego, hablamos de las precipitaciones. Las precipitaciones no es otra cosa que la cantidad de agua que cae de la atmósfera o de las bolsas de aire hacia la superficie de la Tierra. A eso le conocemos como precipitación. La humedad, ya hemos hablado, la humedad va a ser la cantidad de agua
que tiene el medio ambiente suspendido a nivel de micromoléculas. La presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica. Voy a hacer un corte a nivel de terreno. Esta va a ser mi escala. La voy a graficar como esta. Y más o menos acá le voy a poner en promedio 15 kilómetros, que es la altura a la cual termina la troposfera. Esta va a ser la troposfera. Esta va a ser la troposfera. Entonces, mi presión va a ir así. Va a ir así. ¿Qué quiere decir? Que mi peso específico del aire en 1, voy a tener un peso específico en 2. Mi peso específico 1 va a ser mayor a mi peso específico 2. ¿Cómo definimos presión? ¿Cómo definimos presión? Por favor, Cristian Abel. Es la fuerza sobre el área, ingeniero, disculpe. ¿Cómo? Es la cantidad de fuerza que ejerce sobre un área, ingeniero. Y también va a ser igual al peso específico por una altura. A nivel de unidades vamos a tener el famoso Pascal. Y el famoso Pascal, ¿a qué es igual? Vamos a tener milímetros de mercurio. Vamos a tener kilogramo fuerza, si queremos en kilogramo fuerza, sobre centímetro cuadrado. Y dependiendo del sistema que empleemos, vamos a tener cantidad de unidades de medida. Cantidades de unidades de medida. Entonces, ¿es importante esta unidad? Sí es importante. ¿Por qué? Porque gracias a la presión atmosférica se van a dar lo que son los movimientos de masas. Los movimientos de masas. ¿Con qué unidad lo medimos? Perdón, ¿con qué instrumento lo medimos? Acá en la temperatura vamos a medirlo con el termómetro. ¿No? Voy a comprar mi pantallita. La próxima semana ya no van a ver esta letra ya. El termómetro de máximas, de mínimas. Con esto también podemos determinar la humedad relativa en forma indirecta a través de tablas. Mi temperatura media, etcétera, etcétera. Igual acá, la presión lo vamos a determinar con el barómetro. Con el barómetro. Y vamos a poder emplear diferente información con el barómetro. Con el barógrafo. Ahora incluso ya la presión, con error más o menos 1 metro, ya lo podemos determinar a nivel de nuestro reloj de pulsera, ¿no es cierto?
Ajá. ¿Qué otras unidades de medida tenemos? Tenemos las velocidades de viento. Tenemos las velocidades de viento. Con estas velocidades de viento podemos determinar en forma indirecta el desplazamiento de los ciclones, de los anticiclones. Tenemos la evaporación, un parámetro bastante importante dentro de lo que es los parámetros hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque este parámetro nos va a cuantificar la cantidad de agua que va a saltar de superficies potencialmente evaporables a la atmósfera. A ver. Brian Anthony, ¿qué es la temperatura para usted? No está Brian. Jesús Abelardo. Sí, ingeniero. ¿Qué es la temperatura para usted? Es la medida de calor. Es una magnitud que mide el calor. Mide el calor. Sí, una definición bastante próxima. ¿Qué dice Cristian Abel? Sí, ingeniero, la cantidad de... sí, la cantidad de calor en un cuerpo está bien, ingeniero, para mí también. Yo podría vertir el siguiente concepto y decir que la temperatura es una escala que mide el grado de vibración cinética que van a tener las moléculas que conforman un determinado cuerpo. César Alejandro, ¿estaría de acuerdo con esa definición? Sí, ingeniero, aunque algo más sencillo sería el nivel de calor que presenta un cuerpo. Y se entiende que el calor se suscita de acuerdo a la vibración de partículas, ¿no? Exacto. La temperatura va a medir la cantidad de energía cinética que tiene un determinado cuerpo. En ese entendido, nosotros tenemos que calibrar, tenemos que poner parámetros de escala. Acá en la diapositiva dice la cantidad de calor, mucho, poco, nada que posee el aire de la calle y que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Lo medimos acá en el Perú a nivel de grados centígrados, ¿no es cierto? No es el único, ¿eh? No es el único, la única unidad para medir la temperatura. Tenemos los grados Fahrenheit, el ranking y hay otro más conocido, no recuerdo. Para poder tener cuantificado la temperatura del aire, nosotros vamos a poder tener, vamos a tener que registrar la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media. Estos para poder caracterizar el clima en el cual nos encontramos y esta para poder determinar valores promedios de toda una región. La humedad relativa, o bueno, humedad nomás. Cuando hablamos de humedad vamos a hablar de la humedad relativa y vamos a hablar de la humedad absoluta. Y no va a ser otra cosa que el vapor de agua presente en la atmósfera. En ambos casos, tanto a nivel relativo como a nivel absoluto, los vamos a medir en porcentaje. ¿Cómo lo registramos?
a nivel de los termómetros de máximas y mínimas. Creo que son los termómetros de Piché, no me acuerdo exactamente. Los vamos a poder determinar a través de esto, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero no recuerdo. Si nosotros tenemos bien claro qué cantidad de agua se encuentra suspendida en el aire, a través de cálculos y jugando con la temperatura, vamos a poder estimar qué cantidad de agua va a precipitar. ¿Qué cantidad de agua va a precipitar? La evaporación. Acá vamos a hablar de dos términos, la evaporación propiamente dicha y la evapotranspiración. A este tanque que está acá en la fotografía le conocemos como tanque tipo A. Y es un tanque estandarizado que cumple dimensiones, color, y la norma también indica que debe de estar depositado sobre una tarima de madera y que debe de estar cubierto por vegetación verde. A la par, este tanque vaporímetro debe de contar con un anemómetro que mida la velocidad de viento. A mayor velocidad de viento, mayor será el proceso de evaporación. Cuando nosotros obtengamos de este tanque la evaporación, a través de tablitas vamos a poder inferir el valor de la evapotranspiración. La evapotranspiración. Bien, vamos definiendo términos. La evaporación va a ser el salto de las moléculas de agua de superficies potencialmente evaporables. Mientras que la evapotranspiración va a definirse como el paso de las moléculas de agua de los estomas de las plantas hacia la atmósfera. Acá está la definición de evapotranspiración. Ya la describimos. Suelo, planta, una hojita. Acá vamos a tener la cara del sol, la cara de las hojas, donde van a incidir la radiación. Y en vez de la planta, acá en la parte posterior, vamos a tener unas bolsitas llamadas estomas, por las cuales se va a transferir agua al medio ambiente. Para evitar esto, las plantas, si no desaparezcan, en zonas áridas, estas hojas, las plantas las han cambiado por espinas, donde no se observan estos estomas. Por tanto, la transferencia de la cantidad de agua es mínima. ¿Cómo vamos a registrar esta evapotranspiración? Este es el método más seguro, lisímetro. ¿Qué es un lisímetro? Es tipo una balanza que encierra o limita todo un área de terreno.
es plenamente confinada. Entonces, esto está sostenida por una báscula o una balanza que controla el peso de toda esta masa. Esto puede ser de repente de 3 metros o de 5, no tengo medidas estandarizadas, por 3. Entonces, sobre esta superficie se siembra vegetales a condiciones reales. Repito que los bordes de este lisímetro son totalmente impermeables. Solamente cuentan con un cañito para poder medir el agua. Si precipita, yo debo de tener acá un pluviómetro o un pluviógrafo que me controle la altura de agua caída. Por el área, voy a saber, por el área, altura de agua, por el área, yo voy a tener un volumen de agua caída. Esto va a infiltrarse, esto se va a infiltrar, parte va a quedar retenida acá en el suelo por capilaridad y otra parte va a percolar hasta la zona profunda. Y esta agua que cae por acá, yo la voy a poder recoger y medir el volumen de agua que ha drenado y saber la cantidad de agua que ha drenado. Tengo esto. Sé la cantidad de agua que ha ingresado. Tengo esto. Tengo el control del peso de agua en forma diaria. Por tanto, yo puedo controlar qué cantidad de agua se va perdiendo y a qué horas se produce la mayor evapotranspiración. Este es el método más aceptado a nivel de lo que es medición de evaporación. Otros métodos, sí hay otros métodos, pero tienen menos precisión que este método, que el método del lisímetro. Este es el método del lisímetro. Piranómetros que van a medir la cantidad de radiación solar. Heliógrafo que me va a medir la cantidad de horas de sol que hay por día. Y otra información definitivamente que sí. Hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de la precipitación, hemos hablado de la radiación, de la velocidad de viento, dirección de viento. Esto no pierdan de vista, jóvenes. Es muy importante. Esto es a nivel de información que nos los proporciona el CENAMI. Después, a nivel del modelo Sacramento, nos pueden proporcionar otros datos como caudales máximos instantáneos con 3 días de anticipación. Nos pueden proporcionar información para poder modelarlo a nivel hidráulico, a nivel del programa del GEC-RAS. Imágenes satelitales. Ahorita les vuelvo a repetir, ya la próxima clase, a nivel de imágenes satelitales podemos tener temperatura del suelo, en diferentes horas podemos tener temperatura del aire, haciendo un corte vertical hasta los 17 kilómetros arriba, es donde muere la troposfera. Gráficos climáticos, definitivamente que sí tenemos, mapas de disponibilidad hídrica, tenemos mapas ambientales a nivel raster. Todo esto podemos acceder nosotros a nivel raster. Tenemos mapas climáticos del Perú, publicado en Atlas incluso, entre otros productos. Este es el tipo de información que registraban los instrumentos antiguos, y ahorita esto ha quedado en el olvido. Ya todo es a nivel magnético y tanto a nivel espacial como temporal. Reportes. Vean, un modelo matemático de color rojo y lo que se registra de color azul.
Y estos siguen modelos matemáticos, jóvenes. Hemos citado uno. A nosotros lo que nos interesa es el promedio y los extremos. Hemos hablado en clases pasadas de los modelos hidrológicos, modelos físicos y de modelos hidrológicos. Los modelos físicos que van a estar dados a nivel de modelos determinísticos que van a desarrollarse a nivel de escalas. Esto tiene su grado de error, sí tiene su grado de error, pero a la vez nos permite determinar si la semejanza hidráulica es buena, nos va a ayudar a resolver muchos problemas de la ingeniería. Modelos analógicos o empíricos. También tenemos cantidad de modelos. Los modelos determinísticos, que es siempre que modeles, siempre te va a botar el mismo resultado. Y los modelos estocásticos, que son modelos matemáticos que te van a considerar la aleatoriedad de los datos por series de tiempo. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente, selección del modelo probabilístico adecuado. ¿Qué es un modelo probabilístico? A nivel de estadística, se ha definido ecuaciones empíricas que trabajan solo a nivel de muestra. Y podemos tener certeza al 90%, certeza al 95%, certeza al 97%, al 97.5%, etcétera, etcétera. Y podemos tener certezas al 99%. Vámonos a explicar un poquito cuál es el fundamento. Trabaja a nivel de una media, trabaja a nivel de una desviación estándar. Vámonos a los procesos electorales, que es algo que todos lo hemos vivido. Semanalmente, en un proceso electoral, semanalmente van diciendo quién está en la punta, siguen avanzando y van dando predicciones, ¿no es cierto? Semanalmente. Yo les pregunto a ustedes, las casas encuestadoras son brujos para poder ir diciendo la primera semana va ganando tal, la segunda semana va ganando tal, la tercera semana y así sucesivamente hasta que llegue el proceso electoral. ¿Son magos? Definitivamente que no. ¿Tienen un fundamento científico? Sí, tienen un fundamento científico que solo trabajan en función a un espacio muestral. Entonces, la hidrología, apoyado en el desarrollo del conocimiento de la estadística, va a trabajar paralelamente a términos de probabilidad. ¿No es cierto? Ya cuando hablamos de probabilidad, el grado de certeza que vamos a tener se va a asemejar como si nosotros hubiéramos trabajado con toda la población del área. Algunas estaciones, no todas, tienen este valor de descarga máxima instantánea. ¿Qué quiere decir? Esto va del mes de septiembre, por si acaso. Esto va cuando encuentren información así, va de septiembre a agosto del año entrante.
¿Qué tipo de registro es este? Es un registro estacional. Estos valores me van a representar dentro de la curva de descarga disculpen un momento, la curva de descarga viene así, empieza a crecer y baja. Esta va a ser mi curva de descarga. Este valor que está acá, ese valor va a ser mi caudal max instantáneo. Mi caudal máximo instantáneo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para procesos de diseño de obras de protección en elementos hidráulicos. No todas las estaciones tienen este valor. No todas las estaciones. Es cuantificado en estaciones lignigráficas. En estaciones lignigráficas. Acá podemos observar un registro a través del tiempo. Entonces, vean el comportamiento. Si trazamos una horizontal, vamos a decir que esta es mi media y que está caracterizado también por un parámetro de posición. Otras máximas instantáneas de la estación de Querococha. Tenemos una función. Esta va a ser una función probabilística. Puede ser de la variable de caudal, puede ser de la variable de precipitación o puede ser de cualquier otra variable meteorológica. Dentro de los modelos probabilísticos que vamos a ver más adelante, los más saltantes están dados por Bernoulli, que desarrolló, bueno, esto es teoría de probabilidades. Otro, el modelo binomial. Está su fórmula. Otro, el modelo geométrico. Tenemos su función binomial negativa. Y tenemos el modelo de Poisson. ¿Son los únicos? No, son algunos, pero sí son los más empleados en hidrología. Este tipo de distribuciones probabilísticas que se les está presentando son modelos probabilísticos para datos discretos. Consideremos que las variables hidrológicas son variables aleatorias continuas, no son variables puntuales. Si tenemos seguimos. ¿Ves? Ahí ya con su parte gráfica. Bueno, los modelos que acabamos de pasar, son modelos desarrollados para datos puntuales, datos discretos.
Es por eso que tienen sus limitaciones dentro del tema hidrológico. ¿Por qué? Porque en hidrología toda esta información que registramos proviene de series de tiempo continuos. Proviene de series de tiempo, acá estaría mejor representado, ¿no es cierto? Proviene de series de tiempo continuo. Para salvar el comportamiento de las variables hidrometeorológicas, se han desarrollado, igual que en el caso anterior, infinidad de distribuciones. Entonces, la primera y la que sí vamos a tocar sí o sí en el desarrollo del curso va a ser la distribución normal, que mejor representa una curva gaussiana, que mejor representación tiene a través de una curva gaussiana. La curva log normal, que va a utilizarse cuando la información hidrometeorológica posee datos bastante alejados. Una distribución exponencial, también su función la tenemos ahí. La función gamma, la función Pearson y la función Gumbel. Cada una de estas, la normal, al ser representado por una curva gaussiana, me va a representar mejor a datos promedios. Mientras que la Gumbel, la gamma, la Pearson y la Gumbel, por su forma de distribución sesgada, me va a representar mejor a datos extremos. A datos extremos. Bien. Vamos a tener espacios muestrales. Estos espacios muestrales va a ser un conjunto de datos que se han tomado a lo largo del tiempo. Si nosotros trazamos una línea de tiempo, esta información empieza a registrarse en el callejón de Huaylas desde el año 1953 hasta el 2001. De acá para adelante solamente siguen monitoreándose algunas estaciones. Siguen monitoreándose algunas estaciones. Pero ¿qué pasa? ¿La información hidrometeorológica viene del año 53? No, no es cierto. Nuestra información de nuestro ambiente viene de más de 100, mayor a 100 millones de años atrás. Por eso es lo que hablamos de un espacio muestral. Por eso es lo que hablamos de un espacio muestral. Entonces, esta información puede estar homogénea, puede ser homogénea. Sí puede ser homogénea. ¿Por qué puede ser homogénea? Que la información observe una media y observe una desviación estándar. Entonces va a tener un rango de oscilación.
Ah, pero así también esta información no puede ser homogénea. ¿Qué quiere decir que no sea homogénea? Mi información, yo puedo estar así, luego salta y empieza a registrar otros valores. Ah, si esto es mi variable, si esto es mi variable B, yo en esa gráfica estoy observando una media 1 y estoy observando una media de 2. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué observamos dos poblaciones? Dos poblaciones que varían a nivel de este rango. ¿Qué pasó acá? Derivé agua de repente. Acá tengo mi cuenquita. Acá tengo mi cuenca. La distribuyo. Sale el agua. Sale un caudal Q. Entonces, ¿qué pasó? De repente trasvasé un caudal adicional a mi cuenca. Por lo tanto, su media subió. O puede ocurrir lo contrario, ¿no? O puede ocurrir lo contrario. Acá estoy derivando un caudal. Ah, esta información no es homogénea. Presenta inconsistencia. Presenta inconsistencia. Si presenta inconsistencia, tenemos que averiguar en campo definitivamente por qué se está dando esto. Si hay trasvase, ¿desde qué año se dio el trasvasado de caudal? Si hay merma de caudal, de repente se empezaron a derivar caudales a través de canales, ¿no? Entonces, acá derivo un caudal 1, acá derivo un caudal 2 y así sucesivamente, de manera tal que el caudal que yo registraba acá, en vez de seguir este comportamiento, en mi registro va a observar otro comportamiento. ¿Qué va a observar mi registro? De repente mi media estaba acá, derivé un primer caudal, saltó acá, derivé un segundo caudal, devino acá. Entonces, yo en esta gráfica voy a tener 1, voy a tener 2 y voy a tener 3. Acá voy a tener una media 1, voy a tener una desviación estándar, acá voy a tener una media 2, esta va a ser 2, una desviación estándar 2, acá va a ser un valor 3 y otro valor 3. Y acá también voy a tener un promedio 1 y voy a tener una desviación estándar 1. A esto le llamamos inconsistencia en la información. A esto le llamamos inconsistencia en la información. La inconsistencia en la información puede ser consecuencia de la mala práctica humana durante el recojo de información. Puede darse por descalibración de los instrumentos que estamos empleando. Entonces, lo primero que tenemos que tratar antes de hacer cualquier manejo de la información es uniformizar. Sí, en mi cuenca, a raíz de mi dren principal, si en mi cuenca, en un primer momento, se derivó agua acá en el canal, voy a observar este salto. Ah, si es un canal de 2, de 3 cubos, ya retorna importancia. Ah, derivo acá un caudal 1. Un caudal 1. Derivo acá un caudal 2. Un caudal 2. Y puedo seguir derivando. Pero
Acá yo solamente ya voy a registrar este promedio y esta desviación estándar. Yo podré hacer todos mis cálculos de mi producción hídrica con esta información. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque voy a estar subestimando la capacidad de producción hídrica de esta mi área, de esta mi cuenca. Entonces yo tengo que hacer primero la investigación por qué se dio estos saltos, por qué se dio. Si ha ocurrido en campo lo que le hemos planteado en estos momentos, entonces, ¿cuál va a ser? Yo voy a tener que efectuar un modelo matemático de manera tal que yo obtenga esto y yo pueda evaluar el comportamiento de mi variable hidrometeorológica que estoy estudiando. Esto me va a arrojar una media y una desviación estándar adecuada, con las cuales yo sí voy a poder trabajar. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta? Hasta ahí, por favor, ¿alguna consulta? No hay consultas. Voy a pedir que prendan sus cámaras, creo. Un procesamiento de datos hidrometeorológicos. Una vez que yo ya tengo mi espacio muestral, este va a ser mi espacio muestral. Una vez que yo tengo mi espacio muestral, acá y acá, a lo largo del tiempo, yo voy a proceder a analizar mi información. Esa información puede ser consistente o no tampoco. Si es consistente, yo paso a la siguiente etapa, que es preguntarme, ¿está completa? Bien, lo dejamos por este lado. Nos vamos por el otro camino. La consistencia de la información es buena. Si digo no, yo voy a tener que proceder al análisis de consistencia a través de saltos y tendencias. Dos parámetros que voy a evaluar. Una vez que mi información sea analizada y se encuentre libre de saltos y se encuentre libre de tendencias, yo voy a saltar a verificar si mi información es completa. En estadística manda que el tamaño muestral para ciertos datos no sea menor de 30. Si tengo información con 30 años, se puede hablar de un espacio muestral adecuado. Pero ¿qué pasa si en vez de tener 30 años, yo solamente tengo 10 años? Esta información no me va a dar proyecciones con un grado de certidumbre adecuado. Si mi información, vuelvo acá, es completa, si digo sí, entonces es suficiente. Si mi información es suficiente, yo puedo decir que mi información es consistente, se encuentra completa y adecuadamente extendida. Vámonos por el otro lado. Mi información no fue consistente. Yo salvé mi consistencia y salvé mi tendencia. Salto al siguiente cuadrito. Me hago la pregunta, ¿está completa? Acá sigo este camino y digo que no. Entonces, está completa. ¿A qué se refiere cuando es completa y cuando hay que hacer extensión? De repente acá, porque se malogró el instrumento, durante todo un año no tengo información. Ya proyectándonos hasta acá, ¿no? No tengo información. De repente por acá, durante
otro año no tengo información. Entonces, a esta serie de tiempo, yo le voy a llamar una serie de tiempo con datos incompletos, los cuales los puedo determinar o completar en forma determinística, sin considerar la participación de procesos aleatorios. Entonces, al proceso de tapar la falta de datos en estos lunares, yo le voy a llamar completación de datos. ¿Y qué es la extensión? ¿Y qué es la extensión? La extensión de datos, de repente yo voy a tener acá mi variable y acá voy a tener mi tiempo. Como recién aperturé mi estación, yo voy a tener acá un registro recién de 10 años. Recién de 10 años. Con 10 años, aventurarme a hacer algunos pronósticos, seguro que voy a caer en muchos errores, seguro que sí. Pero ¿qué? Yo tengo mi estación A y esta va a ser mi estación B. Y tengo registro. Así. Tengo registro acá. La extensión de datos se va a dar hacia adelante hasta alcanzar información que yo cuente en alguna estación. A toda la generación de esta información, yo le voy a dar el nombre de extensión de datos. Acá sí tengo que considerar el tema aleatorio. Acá no. La aleatoriedad no la voy a considerar en completar o tapar estos huecos que se han generado por diferentes motivos. Entre ellos va a ser definitivamente deterioro de equipos, falta de mantenimiento de equipos, de repente enfermedad de operarios, entre los principales. En cambio, acá no. Acá no. Acá simplemente, de repente acá la estación se paralizó, pero se cuenta con una media y se cuenta con una desviación estándar que de cierta manera me están caracterizando este espacio muestral y que por modelos matemáticos yo voy a poder extenderla y ya no voy a tener de repente 10 años. De repente voy a tener mis 30 años que me exige la estadística. Esa es la diferencia entre completar datos y extender datos. Cuando yo cumpla todas las condiciones, que mi información es consistente, que se encuentra completa y la extensión de la información tiene el tamaño suficiente para ser empleada, yo simplemente voy a pasar a emplear esos datos. Vean, este es un registro del río Querococha, o estación Querococha, registrada desde el 53 en septiembre. De Querococha tenemos hasta el 2001. Este es del libro de Hidroservice. Eso vendría a ser un registro. Ya hemos dicho que el tratamiento de datos consiste en verificar la homogeneidad de la muestra. Por ejemplo, acá tenemos caudales anuales del río Pachacoto, su comportamiento a través del tiempo. La secuencia punteada no es más que una serie ARMA, que vendría a ser el modelo más simple, el modelo hidrológico más simple para poder hacer
una simulación de datos. ¿Ves? Acá llegamos al empleo. Llegamos al empleo de series homogéneas y de series no consistentes. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar la información cuando detectamos que la información es inconsistente? A través de eliminación de saltos. ¿Por qué se presenta este salto? Definitivamente que hay que evaluarla, ¿no? Entonces, identificado este posible salto, yo voy a trabajar con este espacio muestral N1 y voy a trabajar con este otro espacio muestral N2. N2. Entonces yo voy a tener una media 1 con su respectiva desviación estándar 1 y voy a tener una media 2 también con su respectiva desviación estándar 2. Yo acá a nivel de vista, a nivel de apreciación, yo observo este salto. Sí. Y no puedo, acá por favor tengan mucho cuidado, no puedo afirmar que esta media 1 con esta media 2 son inconsistentes. O dicho de otra manera, que provienen de espacios muestrales distintos. Entonces, para eso nos vamos a apoyar en temas estadísticos. Entonces, a través de pruebas estadísticas, que lo vamos a hacer la siguiente sección, voy a poder decir yo, la media 1 es igual a la media 2 a nivel estadístico con un nivel de significancia. Si yo puedo decir esto, las pruebas de bondad de ajuste me indicarán si son o son diferentes a nivel estadístico. No, que yo ya tengo toda la experiencia, que sí existe salto. Nada, señores. El análisis visual solamente te va a ayudar a detectar dónde se encuentran los posibles saltos. Más vamos a poder decir que la población N1 es igual a la población N2 siempre y cuando apliquemos el análisis estadístico. Y tenemos otra serie acá de una estación a cualquiera. Y acá podemos observar de algo real, ya podemos observar esta serie. Si yo evalúo de acá a acá, definitivamente, y trazo una media, definitivamente que esa media sigue un comportamiento. Más esta serie que se da a partir de acá, esta va a seguir otra media. ¿Qué pasó? Esta sería un posible salto. ¿Ves? A través de modelos matemáticos vamos a proceder a hacer las correcciones. Luego de aplicar el modelo matemático, yo voy a obtener esta serie. Y esta serie va a tener definitivamente su apoyo en las estaciones vecinas. Otro parámetro que hace que tus datos no sean homogéneos es la tendencia que sigue. En este caso vamos a coger la variable de temperatura. Vamos a coger la variable de temperatura. Para atrás, mi temperatura iba casi horizontal. A partir de la década del 70, mi temperatura empieza a crecer. Hasta más o menos el año 85. Y del año 85, esta mi temperatura, lo voy a exagerar por favor, sigue otra tendencia. Esta parte inicial va a tener una pendiente 2, la parte intermedia una pendiente 3 y la parte intermedia una pendiente 4. Igual,
yo no puedo decir que la tendencia que están siguiendo mis datos hacen que mi información hidrometeorológica sea no homogénea. No lo puedo decir. Acá, igual que en el caso anterior, igual que en este caso, voy a tener que aplicar estadísticos que me indiquen que esta información que me genera esta pendiente es igual a la información que me genera esta otra pendiente. Sin embargo, en el tema de lo que es temperatura del medio ambiente, no podemos eliminar la tendencia. ¿Por qué? Porque estaríamos generando información falsa. De esto ya hemos hablado. Análisis. De acá para adelante, me redacta todos los pasos que vamos a seguir para el análisis de saltos y tendencias. Lo primero va a ser el análisis de los histogramas. Este análisis gráfico va a ser el análisis de los histogramas. Acá yo empiezo entonces con los histogramas. Este es el primer paso, histogramas. Mi segundo paso va a ser la evaluación de mis curvas de doble masa. Con mis curvas de doble masa, yo sí ya voy a detectar los posibles quiebres o las posibles presencias de saltos en la información hidrométrica. Luego del análisis de doble masa, voy a pasar a hacer el análisis estadístico. Lo que les decía antes, ese análisis estadístico lo voy a hacer a nivel de salto, en la media y en la desviación estándar. Estas son las formulitas que vamos a emplear, jóvenes. Esta va a ser las formulitas. Y nos vamos a emplear la prueba TED Students. Y vamos a emplear la prueba TED Students. Después vamos a emplear la prueba de Fisher para la desviación estándar. Estas formulitas las vamos a desarrollar y cuando las empleemos las van a entender. Entonces, la prueba de Fisher hace que obtengamos un valor calculado y vamos a obtener también un F tabular al nivel de significancia que nosotros deseemos. Acá tenemos una tablita, la tablita de Fisher, en la cual nos propone valores. Metodología del análisis de consistencia. Acá está narrada tuitita todo el proceso que vamos a seguir. Y el análisis de tendencia. Comparación de los valores de R. ¿Qué es R? Es el grado de correlación. Es el grado de correlación que va a tener la información a un nivel de significancia para poder nosotros aplicar esta ecuación para corregir la tendencia o aplicar esta otra ecuación lineal también para corregir otros parámetros. Entonces, acá se corrige la información y se vuelve a una simulación de los datos originales. Esto es activo. A nivel de extensión de datos, vamos a considerar el ruido aleatorio. El ruido aleatorio partiendo de registros cortos para obtener registros de buena extensión. Y mi completación de datos
no va a ser más que el relleno a través de modelos matemáticos bien sencillos para poder tener información completa. Técnicas hay cantidad. Técnicas hay cantidad, donde podemos comparar estaciones A con estaciones B y poder completar información. Hay diferentes técnicas, jóvenes. Completación de datos. La más simple y la que conocen más ustedes es la regresión lineal simple, donde yo digo y va a ser igual a más b por x, ¿no es cierto? Donde y es la variable independiente y x la variable dependiente. A y b vendrían a ser las constantes del modelo. Las constantes del modelo. Caso 2, autocorrección, donde yo empleé información de la misma estación. Relleno con criterios prácticos, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple. Esto lo vamos a hacer, ahí están todos los pasos. Y acá yo tengo otra información más. Modelo lineal está acá. Modelo potencial acá, modelo exponencial acá, y hay muchos más, ¿no es cierto? Y hay muchos más. Al final, todos estos modelos, el potencial, el exponencial, todos los vamos a desarrollar en función a modelos lineales. ¿Ves? ¿Ves? Para poder extender datos a nivel de una regresión lineal, le vamos a tener que agregar parámetros aleatorios. Les vamos a tener que agregar parámetros aleatorios. Entonces, esos parámetros aleatorios los vamos a tener que determinar en función a los tamaños muestrales. En función a sus tamaños muestrales. Acá ve, este es el ruido aleatorio en una ecuación lineal. Alfa es igual a 0 cuando no se quiere usar. Cuando no se quiere, no, perdón, teta es igual a 0, se usa en completación de datos. Si es 0, todo esto se anula. Todo el ruido aleatorio se anula y solamente me quedo con la parte lineal. Una ecuación lineal al 95% para completación de datos es más que suficiente. Y si quiero extender datos, teta va a ser, o voy a hacer que teta sea igual a 1, de manera que este ruido aleatorio sí trabaje. Y para este ruido aleatorio, yo tengo acá una variable. Esta va a ser una variable que sigue una distribución normal. Esto sigue una distribución normal. Y si sigue una distribución normal, sí o sí, yo voy a poder utilizar miles de técnicas. La técnica de los senos, la técnica de los cosenos, la técnica de las cajas cerradas, para poder calcular ese valor epsilon sub t. Esta vendría a ser siguiendo la ley del seno y del coseno. Yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Eso también vamos a hacerlo. Eso también vamos a hacerlo, muchachos. Esa vendría a ser con lo que es completación de datos. Bien. ¿Alguna consulta? Brian Anthony, ¿cuál sería su consulta? ¿Cuántos nomás han asistido el día de hoy? A ver, vamos viendo, vamos viendo. Son 9 personas.
9 personas. Con los 9 vamos a tomar acuerdos el día de hoy. El día de mañana en la tarde les ofrezco su video que quedó pendiente. Ya en la tarde. A partir de las 4 de la tarde ya van a poder tener su video subido en el sistema. ¿Cuándo tenemos clase de ahí? ¿Cuándo tenemos clase ahí? El miércoles, ¿no? El miércoles. Miércoles, correcto. Terminando la sesión del día de hoy, yo voy a proceder a subir un par de ejercicios con respecto a la primera unidad. Con respecto a la primera unidad. O díganme ustedes cuándo tienen tiempo para que la puedan desarrollar como una práctica calificada, o tendríamos un seminario primero, ¿no? Sí, sería un seminario, ingeniero. ¿Cuándo podemos hacer el seminario? Pero por favor, que sea fuera de clase. Lo voy a subir esos ejercicios para ver si lo pueden desarrollar o no. ¿Ya? Voy a subir ahí, tengo un par de ejercicios para ver si lo pueden desarrollar o no. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Y de ahí puedan desarrollar, brindar ustedes su práctica calificada y su examen de la primera unidad. Estudien, prepárense. El día miércoles de repente dan una práctica calificada y el día miércoles, ¿no? Y el día jueves su examen de la primera unidad. Van a ser como el examen va a ser corto, de duración de media hora, y después de la práctica también continuamos dentro de nuestro horario de clase. Ya, muchachos, prepárense. Yo lo voy a subir el día de hoy, esos ejercicios que tengo, para que ustedes puedan ver hasta dónde pueden desarrollarlo. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? ¿Cómo van con su tema de delimitación de cuencas? Aún esperando el tutorial, ingeniero. Pero cantidad de tutoriales tienen ustedes, ¿ah? Cantidad de tutoriales. Pero les voy a preparar. El día de hoy no. El día de hoy no. Yo estoy de pie desde las 3 de la mañana. Estoy bien agotado ya ahorita. Entonces, jóvenes, mañana sí les preparo su tutorial, pero en horas de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Y ya a eso de las 5 o 6 ya va a estar colgada en el sistema. Gracias, muchachos, por su atención. César Aponte, toma nota, solamente tómale un pantallazo. Mira, solamente tenemos 9 asistentes. Ya lo tengo, ingeniero. Listo, César, quedamos. Gracias, muchachos. Van a disculpar ahora sí a descansar como Dios manda. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias a Hasta luego, todos. ingeniero. Hasta luego.